Bienvenidos a otra emisión de ABC Gourmet. En la clase de hoy aprenderemos a realizar diferentes tipos de tortas a base de queso. Aprenderemos la técnica para realizar un cheesecake cocido y un cheesecake crudo o en frío. Veremos también la técnica adecuada para llevar a cabo una torta de ricota y elaboraremos una compota de frutas rojas. Las recetas que llevaremos a cabo el día de hoy serán New York Style Cheesecake, una torta de queso de mangos y maracuyá, una clásica torta de ricota. Para llevar a cabo estas recetas, los utensilios que usaremos son molde de 20 centímetros de diámetro, fuente para baño de María, aro de 20 centímetros de diámetro. La primera receta del día de hoy es un New York Style Cheesecake. Para ello comenzamos realizando una base crocante cuyos ingredientes son galletas dulces, azúcar, manteca. Colocamos las galletas dulces en una procesadora hasta obtener la miga de las mismas. Para facilitar el trabajo, conviene realizarlo con el pulsador o de a poco, para que las galletitas se desintegren en forma correcta. Luego incorporamos el azúcar junto con la manteca fundida. La manteca debe estar a una temperatura aproximada de 25 grados centígrados. Una vez incorporados los ingredientes, seguimos procesando hasta obtener una pasta uniforme. Tomamos un aro de 20 centímetros de diámetro por 5 centímetros de altura y colocamos papel aluminio enmantecado en el fondo. Colocamos dentro de la base crocante que hemos realizado a base de las galletitas, azúcar y manteca, cuidando de presionar contra el fondo. Una vez realizado este procedimiento, llevamos la preparación a un horno de 180 grados centígrados por aproximadamente 8 minutos. A continuación, dejamos enfriar. El segundo paso para realizar la New York Style Cheesecake es preparar un relleno cuyos ingredientes son queso cream cheese, azúcar, huevos, esencia de vainilla, almidón de maíz, crema, jugo de limón. Para comenzar, colocamos en un bowl el queso crema. Es importante tener en cuenta que el queso crema debe estar a temperatura ambiente a la hora de ser utilizado. Por lo tanto, debemos procurar sacarlo de la heladera aproximadamente una hora antes de comenzar con la preparación. Lo que logramos de esta forma es que el queso se mezcle con mayor facilidad sin que se formen grumos. Luego, incorporamos el azúcar al queso y mezclamos hasta obtener una textura homogénea. Una vez incorporado el azúcar a la base crema de queso, agregamos los huevos de a uno y mezclamos hasta que se hayan integrado por completo. El cream cheese es un queso no madurado de sabor suave, color blanco, con una textura cremosa y muy rico en grasas. Es originario de los Estados Unidos, donde se utiliza para realizar esta tradicional torta. También se lo utiliza comúnmente en tostadas y bagels, entre otros usos.
Al parecer, en el año 1872, los maestros queseros de aquel país lograron hacer el queso cream cheese, cuando realmente intentaban recrear el queso Neufchâtel francés. De esta forma, inventaron el cream cheese que da origen a esta torta originaria americana. A continuación, colocamos en un recipiente el jugo de limón y la esencia de vainilla fría. Luego, le agregamos el almidón de maíz hasta que quede totalmente desleído. De esta forma, buscamos evitar la formación de grumos. Si dejamos reposar la preparación un instante sin mezclar, podemos notar cómo el almidón se vuelve a depositar sobre el fondo. Una vez desleído el almidón en el jugo y la vainilla, pasamos a incorporarlo a la mezcla de queso. Agregamos por último la crema líquida sin batir. El tercer paso de esta receta es realizar una compota de frutas rojas cuyos ingredientes son frutas rojas surtidas, azúcar, agua, almidón de maíz. Comenzamos dispersando el almidón en una pequeña porción de agua fría hasta que quede totalmente desleído e integrado. Luego, colocamos el resto del agua en una cacerola junto al azúcar. Cuando la preparación llegue a hervor, le agregamos el almidón que habíamos disuelto previamente, revolviendo continuamente hasta que se espese el preparado. Por último, incorporamos las frutas rojas y cocinamos hasta recuperar el hervor por un periodo aproximado de 1 minuto. A continuación, colocamos la preparación sobre una placa limpia y luego la dejamos enfriar en la heladera cubierta con papel film a contacto. Para el armado de esta cheesecake, volcamos el armado de queso sobre la base precocida. El secreto de un buen cheesecake cocido es no pasarlo de cocción, ya que al cortarse la crema de queso se volvería áspera. Llevamos a un horno de 130 grados centígrados por aproximadamente 1 hora. Luego dejamos enfriar en el horno apagado y abierto para que no se produzcan grietas en la torta. Una vez fría, guardamos en la heladera para consumir como mínimo luego de 4 horas de reposo. Al servir en el plato incorporamos para acompañarlo la compota de frutas que hemos confeccionado. La segunda receta del día de hoy es una torta de queso de maracuyá y mango. Comenzamos realizando un almíbar de mango y maracuyá cuyos ingredientes son azúcar, agua, pulpa de mango tamizada, jugo de maracuyá. Comenzamos colocando el agua y el azúcar en una cacerola hasta llevarla a hervor. Después de que haya hervido y que el azúcar se haya disuelto por completo, dejamos enfriar y le agregamos el almíbar del jugo de las frutas. El segundo paso para realizar esta tarta es la preparación de un relleno cuyos ingredientes son queso crema, claras, azúcar, crema, gelatina, jugo de maracuyá,
agua. Comenzamos llevando las claras y el azúcar a un baño de María de aproximadamente 40 grados centígrados para comenzar a batir hasta que se disuelva correctamente el azúcar dentro de las claras. Para que el proceso de espumado sea mucho más sencillo, es fundamental que la preparación consiga la temperatura correcta. Con el calor adecuado, el azúcar se disuelve completamente. Las claras obtienen mayor cantidad de aire y esto hace que se vuelvan más firmes. Una vez llegado a los 40 grados centígrados y que el azúcar se incorpora a las claras, colocamos la preparación en una batidora y batimos hasta obtener un punto de merengue firme. A esta técnica se la llama merengue suizo, el cual forma parte de una familia de merengues como el francés y el italiano. Una vez enfriado y obtenido un pico firme, el merengue está listo y terminado. Por otro lado, colocamos el queso crema en un bowl, le agregamos la gelatina previamente hidratada en agua fría y ponemos también el jugo de maracuyá. Luego llevamos el microondas a una temperatura de 60 grados centígrados para que se disuelva correctamente. Luego incorporamos la gelatina a la preparación a base de queso crema y una vez que se haya integrado por completo, pasamos a agregarle el merengue suizo que hicimos previamente. Las tortas de queso o cheesecakes parecen haberse originado en la antigua Grecia. Las primeras menciones históricas cuentan que se servían a los atletas de los primeros Juegos Olímpicos en el año 776 a.C. Hoy se las elabora con una gran variedad de quesos: cream cheese, ricota, quesos crema o mascarpone. Las tortas de queso se multiplican y pueden presentarse cocidas, crudas, cremosas, aireadas, altas, bajas, heladas o húmedas y con diversos saborizantes en su interior. La receta del día es un buen ejemplo en el cual, como se puede observar, incorporamos jugo de maracuyá como así también de la pulpa del mango. Por último, a la base de queso crema junto a la gelatina y las claras, le agregamos la crema batida a punto medio hasta que esté completamente integrada. Para el armado utilizamos un aro de 20 centímetros de diámetro, al que le colocamos una base de cartón y forramos el interior o la base con un disco de bizcochuelo de unos 20 centímetros de diámetro aproximadamente. Luego pasamos a distribuir con un pincel el almíbar que habíamos preparado a base de maracuyá y mango. Colocamos en su interior toda la crema que preparamos junto a la gelatina, las claras y la crema batida a medio punto. Distribuimos en forma pareja y colocamos otro disco en la parte superior al que también humedecemos para que luego quede totalmente integrado a la pasta. Una vez terminado, llevamos al frío durante aproximadamente 2 horas. Desmoldamos y cubrimos toda su superficie con diferentes frutas a elección. Por último, la tercera receta del día de hoy será una torta de ricota. Comenzamos realizando una masa de la familia de las masas friables como es la masa frola, cuyos ingredientes son manteca, azúcar impalpable,
ralladura de limón, huevo, harina, polvo de hornear. El procedimiento para realizar esta masa es tener una manteca a una temperatura de 20 grados centígrados o pomada que colocamos dentro de una procesadora junto al azúcar impalpable. Luego pasamos a procesar hasta que quede una crema y agregamos la ralladura de limón junto a los huevos. Hay que procurar bajar bien la crema que queda sobre los bordes de la procesadora. Continuamos procesando hasta que la parte líquida, en este caso los huevos, se integre por completo a la parte cremosa, que es el azúcar impalpable, junto a la manteca pomada. Una vez bien incorporado, pasamos a agregar la harina en 2 tandas, primero un poco y procesamos hasta que esté totalmente integrado, y luego incorporamos el resto utilizando el pulsador de a poco hasta que se haya integrado. Es importante recordar que no debemos procesar de más, porque de este modo haríamos que el gluten trabaje en exceso y en consecuencia la masa se vuelve elástica y dura. Una vez terminada la masa, colocamos dentro del papel film y llevamos al frío de la heladera por aproximadamente 2 horas. La segunda parte de esta receta la dedicamos a elaborar el relleno cuyos ingredientes son ricota, azúcar, claras, pasas de uva, cáscaras de naranja confitadas. Colocamos la ricota dentro de un bowl al cual le incorporamos el azúcar y las claras hasta que queden totalmente unidas y se forme la crema. La ricota es un queso fresco italiano hecho a base del suero que resulta de hacer otros quesos como la mozzarella y el provolone. El nombre ricota significa nuevamente cocido y se refiere al segundo proceso del suero que se lleva a cabo para producir este queso. Su textura es grumosa y de un sabor suave y levemente dulce. Es un ingrediente clásico en innumerables platos de la pastelería italiana, como pueden ser los cannolis o, en esta ocasión, las tortas de queso. Una vez incorporadas las claras por completo a la base de ricota y azúcar, pasamos a incorporar los saborizantes. Nos referimos a las pasas de uva y las cáscaras de naranja confitadas. A continuación pasamos a estirar la masa frola que habíamos dejado reposar en la heladera hasta conseguir un disco de diámetro superior al molde, para luego poder forrar con facilidad. Para realizar el proceso de fondado sin que la masa se resquebraje, debemos enrollarla en un palo de amasar y la desplegamos suavemente sobre el molde de la tarta. Es importante realizar correctamente el proceso de fonzado. Recordemos que fonzar es colocar la masa dentro del molde. Para ello, se debe realizar una ligera presión del borde hacia abajo para que se formen ángulos rectos y así la masa no se deforme al momento de la cocción. Una vez forrado correctamente el molde con la masa, pasamos a recortar los excedentes e incorporamos a continuación la crema en la parte inferior de la tartera, aún con la masa cruda.
Para luego poder colocar la tapa correctamente, debemos pincelar ligeramente los bordes de la masa con huevo batido. Una vez realizado este proceso, dejamos reposar la otra mitad de la masa frola estirada. A continuación, pasamos un palote sobre la masa, lo que nos permite extraer el sobrante de masa y que quede unida a la parte inferior. A continuación, debemos pinchar la tapa con un tenedor para que se liberen los vapores durante la cocción. Debemos llevar a un horno de 180 grados centígrados durante un lapso de aproximadamente 45 minutos. Una vez terminada la cocción, retiramos la tarta del horno y la llevamos a la heladera por aproximadamente 12 horas. En el programa de hoy aprendimos a hacer diferentes tortas a base de queso. Una al estilo New York, que es una torta cocida. Una torta a base de merengue, cuyo relleno no necesita cocción. Y por último, la tradicional torta de ricota, que fácilmente podemos encontrar en cualquier panadería de Buenos Aires. Esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos. Hasta la próxima emisión de ABC Gourmet.